Buenas noches, hermanos, que el Señor siga bendiciendo su vida, su familia, su trabajo, su negocio. Vamos a iniciar hoy una nueva miniserie que he titulado Llamados a ser discípulos, llamados a ser discípulos de Jesús. Una cosa es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Una cosa es ser salvos y estar seguros que por la gracia del Señor, si usted muriera esta noche, iría con el Señor porque lo ha recibido, lo ha aceptado, lo ha confesado como su Señor y como su Salvador personal. Pero Dios quiere no solo que creamos, no solo que seamos salvos, Dios quiere que seamos discípulos. Vamos a tratar de ver lo que la palabra de Dios dice y aprender. Dios quiere que seamos sus discípulos para que aprendamos a depender total y completamente de Dios. Dios quiere que seamos sus discípulos para que aprendamos a depender de una manera completa de Dios. Que nuestra seguridad dependa de Dios. Que nuestra dependencia sea total, sea completa. Hoy hay muchas áreas en la vida de nosotros como cristianos y no estamos dependiendo totalmente, completamente del Señor. Otra cosa importante es, en cada pasaje bíblico, la Escritura que menciona el discipulado o menciona que seamos discípulos, también se menciona que para ser discípulos tenemos que desapegarnos, tenemos que renunciar a cosas, situaciones, personas que impiden, que estorban, para que sigamos al Señor, para obedecer al Señor. Usted puede seguir las referencias en la Biblia y donde se menciona la expresión discípulo o discipulado, hay que dejar algo. Como vimos en los dos pasajes que acabamos de leer, y el último es el que vamos a estudiar un poquito más a fondo esta noche. Entonces, que para ser discípulos de Jesús, tenemos que cortar, tenemos que dejar, tenemos que desenredarnos, por decirlo así, de alguna cosa, de alguna situación, de alguna idea que está impidiendo que sigamos completamente 100% y que obedezcamos a nuestro bendito Salvador. Entonces, la meta para cada uno de nosotros, la meta de Dios para cada uno de nosotros es no solo ser salvos, no solo ser perdonados. La meta de Dios es que seamos sus discípulos, que hagamos lo que Él nos pide. Y si para eso hay que dejar alguna cosa que es de nuestro interés
o de nuestro gusto estemos dispuestas a dejarla. Entonces, la meta es solo salvarnos. La salvación es la entrada, es el inicio. Entonces vamos a estudiar ese pasaje, pero antes, también déjeme decirle, bíblicamente, ser discípulo de Cristo no es opcional, es obligación, bíblicamente. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos, para nosotros son opcionales. Oración, por ejemplo. Adoración y alabanza al Señor, por ejemplo. A veces pensamos que es opcional. Y pregunto, algunos de ustedes que veo les he preguntado, hermanos, no le vi adorar, no le vi expresar su adoración, su alabanza al Señor. Pastor, es que esos cantos no me gustan. Esos cantos no los conozco. Por ejemplo, el estudio bíblico no es opcional. Ser discípulo no es opcional, es obligación. Y tenemos que orar y tenemos que trabajar esa idea en nuestra mente de que no es opcional y trabajarlo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, las cosas que nos están impidiendo convertirnos en discípulos de Jesús, porque no es opcional, es obligación, es obligación. Entonces, como ya dije, la salvación es la puerta de entrada, la salvación es el inicio, pero Dios quiere que seamos discípulos, Cristo quiere que seamos la meta de Dios para cada creyente es que seamos sus discípulos, no solo salvarnos. Y un discípulo, si alguien que ha recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Es alguien que lo ha confesado con su boca, que tiene fe, que al dar ese paso, al dar ese testimonio, al hacer esa oración, el Señor perdona su pecado, el Señor lava su pecado. Usted pasa de muerte a vida, se convierte en una hija, se convierte en un hijo, se convierte en una nueva criatura, es salva, es salvo. Si muere va con el Señor. Pero dispuestos a seguir a Jesús en lo que Él me pide que haga, en lo que Él me dice que haga. Y habrán ocasiones en que no va a ser fácil, pero el Señor nos va a ayudar. Entonces, como ya dije, cada pasaje que habla de ser un discípulo, habla que para ser un discípulo siempre va a haber cosas que hay que dejar. Y usted lo ve en los evangelios. Mateo, Señor le dice, sígueme. Se convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Qué dejó Mateo? ¿Qué dejó Pedro? ¿Qué dejaron los demás? Todos tuvieron algo que dejar para convertirse en discípulos de Jesús. Siempre, y es lo que yo llamo
estar al desapego para convertirnos en discípulos de Jesús. Entonces, el discipulado demanda el desapego. Quiero que vea, por favor, Lucas 14, 20. Lucas 14, 20. De esta manera. Si no cargas, Lucas 14, 27. Si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes, no se puede, imposible, no funciona, no llegas, no llegamos a ser, ¿qué cosa? Discípulos. Versículo 33 del mismo capítulo de Lucas 14, donde estamos, vea qué interesante, 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar lo que posees. Si lo que posees me estorba, si lo que poseo me impide que yo siga a Jesús, que yo lo obedezca, que yo vaya a evangelizar, que yo estudie su palabra, que yo tenga las disciplinas espirituales, como el retiro, como la oración, como el estudio de la Biblia, dice, no puedes convertirte en mi discípulo. O sea, en otras palabras, para ser un discípulo de Cristo, debo alejarme de cualquier cosa que me impida, que me estorbe seguir a Cristo. O sea, no hay discipulado sin una decisión al desapego. No hay, bíblicamente. Nosotros creemos que podemos ser discípulos siendo cristianos de a ratito, ¿no? Un predicador que nos visitó hace un buen hermano, y él decía esa vez que estuvo aquí, dice, en la iglesia hay muchos rateros. Y dice, ¿qué pasó, pastor? No se espanten, dice, lo que quiero decir es que son cristianos de a ratos. Y ya se asustó mucho esa vez, hermano. No estamos siguiendo a Jesús, decía el hermano. Y dijo algo más. Y dice, en la iglesia hay muchos banqueros. Dice, no, pastor, yo soy pobre. No, dice, hay muchos banqueros. Nada más son cristianos de banca. Porque era una costumbre que en las iglesias bancas, ya cambió, ¿verdad? Ya vamos mejorando, ahora son sillas individuales. ¿Se acuerda de Luis Valencia Thomas, hermano Rico? Él enseñaba eso. Usted también lo recuerda, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser discípulos. Y si hay cosas que nos impiden, tenemos que tomar la decisión, tener el valor, tener la fe, confiar en el Señor, que va a sostenernos, que va a cuidarnos, etcétera, y seguirlo y obedecerlo. Vamos a ver entonces, en este pasaje de Lucas 9, la historia de 3 personas.
tres hombres. Lucas 9:57. Tres hombres que fueron llamados a seguir a Jesús. Lucas 9:57 está el primero. Y mire, en Lucas 9:57 dice que mientras comían, estaban en una comida, todo bonito, agradable, y alguien le dijo a Jesús: te seguiré, Señor. Yo te voy a seguir, te voy a servir, voy a hacer lo que me digas, te seguiré a cualquier lugar que vayas. A cualquier lugar que vayas, te voy a seguir. Mire lo que le dice el Señor. Versículo sigue, 58, por favor. Jesús le respondió: los zorros y las zorras tienen cuevas donde vivir. Los pájaros tienen nidos donde vivir. El Hijo de Dios no tiene ni siquiera un lugar donde Él pueda reposar su cabeza. Yo pienso que el Señor Jesús, con una gran sonrisa, con una gran amabilidad, le dice: que bueno, pero quiero que sepas, los zorros tienen cuevas, las aves tienen nidos, yo no tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre? No le gustó, se desanimó, se alejó. Y lo mismo vemos hoy, ¿verdad? Lo mismo vemos hoy. Nos cuesta seguir a Jesús más si la cosa es difícil. Dice el versículo 59, el segundo hombre, Lucas 9:59, dice cualquiera. Mire qué interesante. Dice, dijo a otro, ven, sígueme, sé mi discípulo, te voy a enseñar, voy a ser tu maestro. El hombre aceptó, pero al hombre le gustó la idea, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Hermanos, cualquier cosa que impida seguir y obedecer a Jesús, debemos quitarlo, hacerlo a un lado y seguir al Señor. Por ejemplo, estamos muy apegados en la actualidad, estamos muy apegados a nuestra seguridad. Y entonces decimos: pastor, ya muy noche, si termina el culto, el problema de la seguridad, yo mejor no vengo, mejor no asisto, yo no tengo vehículo. No estoy dependiendo de Dios para mi seguridad.
Aquí el hombre, según ustedes, lo que le contesta al Señor, en este caso era su familia. Entonces la pregunta, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en su vida que le impide obedecer, seguir, servir a Dios? ¿Qué hay? Sencillamente falta de confianza que Él me va a proveer. Aunque no es tan sencillo, ¿verdad? Como se dice y como parece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que examinarnos si queremos ser discípulos, ¿verdad? Porque Él no obliga a nadie. Él no forza a nadie. Pero tenemos que examinarnos, examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida. ¿Qué me está impidiendo? Por ejemplo, ¿qué me impide llegar temprano al culto? Por ejemplo, ¿qué me impide tomar un estudio bíblico que me lleve, que me prepare, que me dé una preparación bíblica para que yo pueda servir al Señor en alguna área de mi vida? ¿Qué le está impidiendo? ¿Qué le impide? Entonces, una pregunta, un análisis, tenemos que buscar en nuestra vida, y la persona que no están dispuestas a desapegarse de las cosas que hay en su vida para seguir a Jesús, como estos dos hombres, dice, no puede ser un discípulo. Puede ser celos, puede ser orgullo, puede ser una idea. Por ejemplo, podemos tener la idea que hay algo más importante que Dios. Entonces, esa idea no bíblica, es mi idea, que hay algo más importante que Dios. Lo pongo aquí. Por ejemplo, el trabajo, ¿verdad? Puede ser el deporte, puede ser el hobby, puede ser un negocio. ¿Qué más? Muchas cosas. Por eso es importante preguntarnos y ver, analizarnos. Señor, ¿qué me está impidiendo que yo te siga, te sirva, te obedezca, haga lo que tú quieres? Lo que tú quieres que yo haga. Entonces el desapego significa que Dios, estar dispuestos, que Dios arranque, que Dios quite de mi vida cualquier cosa que impida. Ser discípulo significa que debo ser de Cristo por completo, por completo. Y si Cristo dice, muy bien, te vas para allá, sí Señor, me voy para allá. Como en el caso de Abraham, Dios le dice a Abraham, vas a dejar tu ciudad, tu país, tu pueblo, tu familia, déjalo todo, Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció.
Y se la puso bien, bien difícil el Señor. ¿Y a dónde voy, Señor? Empieza a caminar y no preguntes. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. Pero Dios lo iba a guiar. Hermanos, ya creemos. Usted ya cree en la Biblia como la palabra sólida de Dios. Ya cree en el único y suficiente Salvador, Jesucristo. Ya es salvo por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Y es un hijo y es una hija. Pero Dios quiere que usted sea un discípulo. Y que no retengamos nada. Nada. Por completo como Abraham. Pablo, el apóstol Pablo, hablando de este tema, los Gálatas, hablando de este asunto a los Gálatas, le dice Pablo a los Gálatas, miren hermanos, les dice, ya no vivo yo, ya no son mis gustos, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que a mí me gusta, ya no es lo que yo pienso, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso Pablo, el Señor le dice, ¿te vas a tal lugar a predicar? Sí, Señor. Y en aquel tiempo no era fácil, hermanos. Gálatas 2:20, ahí está la referencia, la cita bíblica. Entonces, hermanos, o sea, ¿hasta dónde está usted y yo dispuestos a arrancar todo lo que impide? ¿Hasta dónde está dispuesto a dejar lo que impide que usted obedezca al Señor? Porque las manos que tiene Dios son las suyas y las mías. La boca que tiene Dios es la suya y la mía. Los brazos que tiene Dios son los suyos. Los pies son los suyos. Estos pies son los que van a llevar el Evangelio, deben llevar el Evangelio. Por eso dice Efesios, cálcense con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, Dios nos llama, Dios quiere que nos convirtamos en sus discípulos. Y aquellas palabras que le dijo a Pedro, sígueme. Y mire, Pedro dejó a su familia, Pedro dejó su empresa de pesca, Pedro dejó los barcos, Pedro dejó las redes y siguió al Señor. O sea, Dios está llamando a hombres y a mujeres que tengan la valentía y que tengan la fe para creerle a Dios. Dios está buscando y llamando a hombres y mujeres con la valentía y con la fe para que le crea y para que aprenda a confiar en Él, en Dios. Y usted va a experimentar que Dios no lo deja. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos el tercer hombre. El tercer hombre, Lucas 9, 61. Y mire, dice, dijo a otro, sí, Señor, te seguiré. Primero, déjame que me despida de mi familia. El Señor le dice, ven, sígueme, sé mi discípulo, te voy a enseñar, te voy a capacitar, vas a llegar a ser un siervo de Dios, vas a llegar a ser un instrumento
escogido, poderoso, en las manos de Dios. Y mire, el hombre dice que sí, Señor, pero, primero está mi familia. Primero está mi familia. Hay un libro muy interesante, escrito por un escritor ruso, León Tolstoy. Y narra que Dios se le aparece a una mujer cristiana, y Dios le dice: deja lo que haces, predica el evangelio, date hecho, habla de la salvación que ofrezco. Y dijo: mira, Señor, yo creo que si me preparo, porque una persona más preparada, mejor preparada, hacer un mejor trabajo. Y Dios dice: bueno, no es lo que te estoy pidiendo, pero hazlo. Se prepara y vuelve el Señor en el tiempo a hablarle y le dice: estoy esperando. Y le dice la mujer, la hermana: Señor, es que, mira, si me caso, pues está realizada. Ya casada, te voy a servir mejor. Cásate. Historias, ¿verdad? Vuelve Dios a intervenir, a llamarla, y dice: Señor, es que ¿cómo voy a dejar a mis hijos chiquitos? Déjame educarlos, déjame formarlos, déjame hacer de ellos hombres y mujeres de bien. Como el de la historia de Lucas 9, ¿verdad? Señor, mi familia. Y la mujer forma a sus hijos, educa a sus hijos, llegan a ser profesionistas. Y la historia sigue con evasivas. Señor, déjame abrazar, conocer mis nietos. Y la historia sigue. Y llega, y la mujer ya está anciana, ya está grande, los achaques de los años. Señor, ya no puedo. Me duele aquí, me duele allá. Vemos en la palabra. Mateo me encanta porque cuando Dios habla, Dios llama, dice luego lo siguieron. Luego lo siguieron. Siempre que Dios llama, hay que dejar algo. Hay que dejar algo. Entonces, versículo 62. Jesús le dijo a este tercer hombre: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto, no sirve, dice otra versión, para el reino de Dios. Otra versión dice: no puede ser mi discípulo. O sea, ¿qué vemos? ¿Qué nos revela la palabra aquí? La palabra en esta noche nos revela aquí que llega un momento en nuestra vida cuando Dios demanda, que lo que Dios demanda supera, todo lo demás.
Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Dios demanda, Dios pide, porque Él es Señor de señores. Es el Señor de mi vida. Y Señor en el bíblico, en lo bíblico, es el que manda, es el jefe, es el que tiene autoridad. Es el que puede decir, deja eso y quítate de esa silla y siéntate aquí. Y este pasaje revela que cuando Dios nos habla, Él demanda que le obedezcamos, que dejemos lo que sea y lo sigamos. Ahora, quiero que vea en Lucas 14, 26, por favor. Lucas 14, 26. Y dice el Espíritu Santo, dice el Señor, si quieres ser mi discípulo, debes de aborrecer lo demás. Y mire qué tremendo, Aquí dice, padres, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Sí, dice, hasta tu propia vida. Hasta tu propia vida. De lo contrario, ¿qué? No podemos pensar, creer que somos discípulos. No podemos, no puede ser. Mi discípulo, dice el Señor. Ahora, no malinterpretemos. No se refiere a hostilidad con los padres. No se refiere a odio con la familia. Se refiere, está diciendo, está enseñando que el amor, que la lealtad, que la fidelidad a Dios, a nuestro Salvador, supera, está por encima de todo lo demás. En otras palabras, ser discípulo significa seguirle y obedecerle sin reservas. Y aunque no digamos amén, así es. Aunque usted no diga amén, así es. Significa que el amor, que la lealtad está por encima y que tenemos que obedecerlo y seguirlo sin ninguna reserva. Entonces, eso nos resulta difícil a nosotros, porque vivimos en un sistema que nos ha influenciado. Vivimos en un sistema que nos ha moldeado. Pero Dios está buscando personas dispuestas a sacudirse de ese sistema egoísta del mundo. Dios está buscando personas, cristianos, que estén dispuestos que estemos dispuestos a obedecer a Dios. Otra vez, 14:33 de Lucas. Así que no puedes. 14:33 de Lucas, no puedes convertirte en mi discípulo sin estar dispuesto a dejar lo que posee, lo que estorba, lo que impide, lo que hace
A veces puede ser la comodidad. La comodidad. Muchas cosas. Entonces vea, regresando al tema de Lucas 9, 61, tercer hombre otra vez. Señor, sí Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Está muy apegado, muy apegado a la familia. Entonces vemos que un discípulo, o si quiero ser discípulo, tengo que estar dispuesto a dar la espalda, si es necesario, a cada apego que haya. Significa dispuesto a separarme, que estoy dispuesto a cortarlo, que estoy dispuesto a desapegarme de ello y seguir a Jesús. Cuando yo fui llamado por Dios al santo ministerio, a ser pastor, a ser predicador, le dije a mi madre, voy a dejar lo que estoy estudiando y voy a ir a un seminario bíblico, voy a ir a un seminario teológico. Primero trató de disuadirme. Después me dijo, vas a perder lo que tienes. Después me amenazó. Y yo tuve que tomar la decisión. O complazco a mi familia. Mi madre era muy católica. Y mi madre vivía en Chilapa, Guerrero. La Meca católica de esa región de la montaña que llamamos en Guerrero. Ahí estaba el obispo, ahí estaba seminarios para sacerdotes, ahí estaba el convento para las monjas. Una ciudad muy religiosa católica. Hasta hoy, en la catedral de la ciudad de Chilapa, a las 12 del día, suenan las campanas y allá arriba en la fachada de la iglesia hay una puertecita bonita, decorada, y sale San Diego. ¿Qué creen que hace la gente que a esa hora anda por ahí? No solo se detienen, se hincan. Muy católica. Y yo tuve que decirle, mamita, te quiero mucho, pero el Señor me está pidiendo. Es lo que dice el 61. ¿Qué le está diciendo Dios a usted? ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo? Mira, este hombre dijo, Señor, sí, pero primero. O sea, tú no eres primero. Primero está mi familia, después tú. Como aquella canción vieja, ¿verdad? Del enamorado que le dice a su enamorada, te quiero mucho, te amo mucho. Y por allá en una de las estrofas de la canción le dice, el tiempo que me quede libre, si me es posible, te lo dedico a ti. El Señor no quiere eso. Él tiene que ser el número uno.
Tiene que ser primero. Eso es lo que está enseñando el Señor en estos ejemplos. Entonces, discípulo significa, estoy dispuesto a seguirte. Estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto, pase lo que pase. Estoy dispuesto a separarme de esto que me está impidiendo. Estoy dispuesto a cortar y seguirte y obedecerte a ti. Hermano, hermana, ¿qué le impide a usted seguir al Señor como el Señor quiere? No a mi manera ni a su manera, como Él quiere. ¿Qué? El Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros. ¿Qué es eso que le impide a usted servir, seguir, obedecer al Señor? ¿Qué le está impidiendo servirle? Y la ayuda de Dios, si quiere, ¿verdad? Obedecerlo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay ejemplos también, como el ejemplo de aquel joven rico. Acuérdense en los evangelios, dice que vino un joven muy rico, le dice: Señor, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor amablemente le dice: anda, vende todo. No lo que quieras, no lo que ya no te guste, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y después regresas y me sigues. ¿Qué pasó? Dice que se fue triste porque tenía muchos bienes y no estuvo dispuesto a deshacerse de eso para seguir a Jesús. Y note en la Biblia, jamás se vuelve a hablar de él. Se perdió. Jamás se habla de él. Concluimos. Quiero animarlo, que vea las recompensas o los premios o lo que Jesús nos ofrece si nos convertimos en discípulos comprometidos a seguirle, en discípulos a obedecerle, en discípulos a hacer lo que Él nos pida que hagamos. Lucas, en el mismo libro de Lucas, capítulo 18, versículo 28 al 30, por favor, hermanos de cabina. Nosotros hemos dejado todos nuestros hogares para seguirte. Aquellos discípulos dicen: Señor, nosotros dejamos nuestros hogares, dejamos nuestras familias, te hemos seguido. A Judea, allá vamos a Judea. Galilea, allá vamos a Galilea. Samaria, allá vamos contigo a Samaria. Todo hemos dejado. Te estamos siguiendo. Versículo que sigue, 29, por favor. Así es. Lo reconoce el Señor y respondió así Jesús: les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos, por causa de mi reino. Versículo que sigue, 30, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo venidero. ¡Qué bendición!
Qué bendición. ¿No le anima eso? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto le importa a usted ser discípulo de Cristo? ¿Qué tanto le importa el reino de Dios a usted? Termino con este testimonio. Mi esposa, que ya está con el Señor, ella era maestra de música, concertista, cantante, directora de coros, de orquesta, y los ensayos generalmente en las tardecitas y noches. Y una vez me dijo, me voy al ensayo, por favor. Mis hijos están chiquitos, Samuel y Maite, chiquitos. Por favor, me dice, ve que los niños cenen. Dales de cenar. Ve que se laven los dientes, ve que se duerman. Ve que se duerman. ¿Se acuestas? Y 3 me dijo, levantas la cocina. Y levantas la cocina. Porque habían 2 cosas que mi esposo odiaba. Satanás y una cocina sucia, no levantada. Llega del ensayo. Los niños cenados. Los niños dormiditos. La cocina. Ya me entendieron, ¿verdad? Les digo, hija, pero de 3 no está mal, ¿no? Y oiga lo que me dijo. Si te importara, si de veras te importara, si de veras te importara, y eso, mire, se me quedó, estoy hablando, yo creo que esto tiene 40 y tantos años, tan chiquitos los muchachitos, y no se me olvida, y pensando en esas palabras, ¿cuántos de nosotros, la verdad es que no nos importa llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús? No nos importa, porque si nos importara, ¿qué haríamos? Obvio, ¿no? ¿Qué tanto importa? ¿Qué tanto le importa el reino de Dios? Hermanos, hay faltan pastores, faltan predicadores, faltan directores de alabanza. Miren, faltan maestros. Tengo 2 domingos diciendo, hermanos, ahí a través del boletín, los directores de culto dan excelentes avisos, anuncios, invitando para que acepten capacitarse, prepararse. Estamos diciendo, vamos a capacitarles, vamos a darles recursos, vamos a darles materiales para que ejerzan. Nadie se ha inscrito con la hermana Betty, no hay nadie. Si nos importa nuestra escuela dominical, hermanos, piense ya en futuros pastores. Miren, cualquier rato yo me muero. Líderes de oración, hombres y mujeres que tengan ese don pastoral, que estudien la Biblia,
Prepárese. No hemos podido echar a andar un ministerio efectivo de evangelismo porque nadie puede o nadie quiere. No tengo tiempo, me siento mal, vivo lejos, y la lista sigue. Anímese, conviértase en un discípulo. Mire, cuando yo me fui al seminario, Dios no me dejó. Y después Dios me puso otra prueba, ya siendo pastor en Guerrero, ya con un poquito de experiencia, una organización eclesiástica, Presbiterio del Caribe, me dicen, Pastor Mancilla, queremos que vaya a Cancún, a abrir obra, a consolidar una iglesia. Tuve que dejar mi familia, tuve que dejar mi casa, tuve que dejar todo. Y déjeme decirle, Dios no me ha dejado. Dios no le va a dejar a usted. Si Dios le ha hablado en esta noche, por lo menos piénselo. Por lo menos piénselo. Si ama al Señor como Él pide, no a mi manera, como dice la canción, no, como Él pide. Marcos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay mucho en lo que el Señor a través de muchas formas le ha hablado. Creo que llevamos 2 años, vamos a cumplir, a través del boletín. Una persona que quiera ayudar en los arreglos físicos antes del culto. Poner el micrófono, arreglar la sillita que está chueca, ver que funcionen las luces, ver que estén los tantas cosas. Anímese, querido hermano. Ya vio las promesas preciosas. Ya vio las promesas preciosas que acabo de leer, Lucas 14. Y va a ser una experiencia grandiosa para usted. Ver cómo Dios le provee, le guía. Pero usted tiene que estar dispuesto. Mire, Abraham, cuando Dios llamó a Abraham y cuando Abraham obedeció, yo creo que Abraham no se imaginó quién llegaría a ser. Hoy Abraham es el padre de todos los cristianos. Hoy Abraham es el líder, el padre espiritual de las 3 religiones más importantes del mundo. Yo creo que Abraham no se imaginó eso. Mire, cuando Pedro obedece al Señor, deja la empresa de pesca, deja sus barcos, deja la familia, deja las redes, deja los empleados. Pedro no se imaginó quién llegaría a ser. Mateo, todos los que el Señor llamó, Dios los levantó y los usó y los prosperó y cuidó de ellos y proveyó para ellos. No tenga miedo, lo mismo hará el Señor con usted.
¿Alguien puede decir amén a eso? Oiga, hermanos, están muy serios. Los espanté, se asustaron. ¿Qué pasó? Póngase de pie. Vámonos mejor, ¿verdad? Vámonos. Póngase de pie. Señor, aquí estamos contentos y agradecidos porque nos amas tanto que a través de tu palabra nos desafías y nos sigue llamando como al principio. Padre, confirma, bendice esta palabra en cada corazón. Y también te suplico, Señor, que tu bendición sea con el enfermo, restaura su salud. Oramos por Santiago, que ha estado muy delicado de salud. Gracias porque él está aquí esta noche. Restaura su salud, Señor. Te damos gracias por el hermano Laureano. Gracias porque después de un tiempo enfermo, postrado, hoy está aquí. Gracias, Señor. Bendícelo, sánalo, ayuda al que no tiene trabajo, fortalece al que está débil y ayúdanos a todos a que seamos verdaderos discípulos tuyos y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.